más CY igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener menos 3,000 más 10,000. Aquí me van a dar 7,000. Pues si la paso restando, voy a tener menos 7,000 libras. ¿Qué quiere decir? Que realmente la CY va hacia abajo. ¿Ok? Yo la supuse hacia arriba, quiere decir que yo cometí un error y realmente este iría hacia abajo. ¿Ok? Con que ustedes pongan la flechita también, eso se considera correcto. Bueno, a partir de aquí ya comenzamos con el método de nodos. Híjole. Método de nodos. Esto va a decisión de cada quien cómo comenzar. Se puede comenzar con el nodo C y luego irnos expandiendo hasta llegar al A, o podemos comenzar con el nodo A e irnos expandiendo hasta llegar al nodo C. Entonces, todo eso depende de ustedes. ¿Dónde les gustaría a ustedes comenzar? En el C. ¿En el C? Sí. Ok. Para eso, pues obviamente nosotros necesitamos conocer los ángulos que se encuentran en el interior de la armadura. Por lo que, permítanme, voy a sacar una regla. Yo pongo, me voy a ir a esta parte. Si se fijan, aquí yo tengo 8 pies. Aquí tengo 6 pies. Y yo puedo calcular, por ejemplo, yo estoy analizando esta parte, ¿sí? Puedo checar el ángulo aquí y acá, dependiendo. ¿Cuál sería el ángulo en esta parte? Voy a hacer el ángulo teta. Teta sería igual al arcotangente de 6 octavos o de 3 cuartos. ¿Sí? Y creo que este va a dar otra vez 36,86. Vamos a ver, arcotangente de 6 octavos. 36,86 grados. Quiere decir que el ángulo aquí son 36,86 grados. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser aquí? 53,13 grados, que es lo que le falta para 90. ¿Sí? Si yo me voy a este lado opuesto, pues porque también necesitamos nosotros saber cuál es el ángulo aquí, ¿verdad? Este es 36,86 porque va a ser idéntico a este, por la simetría. ¿Cuánto creen que sea? Perdón, este va a ser 36,86. Este también va a ser 53,13. Igual por simetría aquí, 53,3 y 53,3. O sea, en general, el ángulo que me va a dar va a ser el de 53,3. Si ustedes lo ven. Sí. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar? Pues ustedes sugirieron que se comience con el nodo C. Ya sabiendo el ángulo, vamos a partir del nodo C. Pero se puede partir de cualquier otro nodo. Siempre y cuando no tenga incógnitas ese nodo. Bueno, empezamos con el nodo C. Aquí hay un montón de ruido. Dani, muteate, paro, se te está ciclando. Gracias.
Ya lo acabo de mutear. Gracias, profe. Bueno, me ha quedado aquí en el nodo C. ¿Qué vamos a hacer? Voy a dibujar el nodo y voy a dibujar estas dos fuerzas calientes y la fuerza que corresponde a la reacción. Voy a poner el nodo C de esta manera. ¿Sí? Voy a dibujar la fuerza de aquí, la CY. ¿Se acuerdan que va hacia abajo? Que son 7,000 libras hacia abajo. Hay que ponerla. Y luego va a haber otras dos fuerzas. ¿Sí? Va a estar una fuerza que se va a llamar BC y una fuerza que se va a llamar CE. ¿Ok? Entonces vamos a dibujarlas y las propuestas van a ir según ustedes. Ahorita veamos. Sí, permítanme. Ahí está. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo deberemos de suponer los sentidos de estas fuerzas? ¿Sí? A esta le vamos a poner fuerza C y fuerza CB. Bueno, por orden alfabético, fuerza BC. ¿Sí? Fuerza BC. Dirán, ¿cómo las quieren proponer? ¿A tensión o a compresión? Pueden proponer, pero aquí por lógica, si una va hacia abajo, pues alguna de estas otras dos tiene que ir hacia arriba para contrarrestarse, ¿que no? Y la única que puede ir hacia arriba es esta. Entonces, esta la voy a suponer a compresión. Aquí vamos a poner que se supone a compresión. Igual, al final, ya que tengamos nosotros cada una de las fuerzas en cada nodo, vamos a decir tensión, vamos a decir compresión y le vamos a poner un paréntesis C o entre paréntesis T. ¿Por qué? Porque eso va a ser muy importante cuando se conecte con otro nodo. Bueno, entonces, si esta va hacia la derecha, ¿esta cómo debería de ir? Hacia la izquierda. O sea, yo las estoy suponiendo por mi lógica, ¿sí? Puede que yo me equivoque al momento de sacar las sumas. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Sabemos Sí, que el profe. ángulo es 53,13 grados. ¿Qué procedemos a hacer? Lo mismo que hacían ahí en estática. Un diagrama de cuerpo libre. De cuerpo libre. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre, pues obviamente voy a dibujar mis ejes, así como en la unidad 1 de estática, que esto pues sí se lo deben de saber, creo que es lo más básico de todo. ¿Sí? Ponemos aquí X, ponemos aquí Y. Y ahora sí ponemos las fuerzas con el centro en el origen, siendo este el nodo. ¿Sí? Por ejemplo, esta de 7,000 va hacia abajo. Esta que está de incógnita, si aquí es 53,13, acá también debe ser 53,13. ¿Sí? Estos son ángulos alternos internos. Entonces, esta la voy a poner acá. ¿Sí? Ahora, ponemos la fuerza que nos hace falta, que es la que está aquí.
la izquierda. Se lo estoy remarcando que es FBC. Ahora sí, ya saben cómo resolver esto, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X Profe. igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y ya, ¿verdad? Entonces podemos hacer, Profe, una pregunta. dime, No importa si la fuerza de CAE la puso ahí en esa posición, en vez de ponerla como abajo, como en el de la izquierda. ¿cómo? O sea, aquí a fuerza se tiene que poner al origen, Ok. ¿sí? Tienes que trasladarla al origen, Ok, está bien. siempre. Los vectores deben de estar salientes cuando estamos hablando de equilibrio de la partícula. ¿Sí? Ahora sí, ya nosotros podemos analizar este caso. Si hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, voy a tener menos FBC y luego voy a tener más FC por el coseno de 53.13 igual a 0. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Pasar sumando la FBC. Pudiera ser. ¿Sí? Entonces ya la paso sumando y voy a tener que FBC sabemos que el coseno de 53.3 se debe de darnos 0.6, creo. 0.6, bueno. Entonces va a ser 0.6 FC. Aquí tengo una relación, ¿sí? Que ahorita la vamos a usar en la segunda ecuación. Con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, voy a tener, esta ya no la tomo en cuenta porque no tiene componente en Y, pero esta sí. Entonces yo pongo menos 7,000 libras más la componente en Y de esta, que es con seno, FC por el seno de 53.13 igual a 0. ¿Sí? ¿Qué hago? Voy a despejar FC de aquí. Y FC, si yo la despejo, para no ocupar tanto espacio, ¿sí? El seno de 53.13, según yo, es 0.8. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser? 7,000 pasan sumando y se dividen entre 0.8. Entonces va a ser 7,000 entre 0.8. Nos quedan 8,750 y con buen signo. FC van a ser 8,750 libras. ¿Sí? Ahora, ¿cómo supuse la FC? ¿Está a tensión o a compresión? A Se dirige, compresión. se dirige a la partícula, está a compresión, entonces hay que poner la palabra, o la letra, perdón, compresión. ¿Sí? Esto es primordial. Si no, se van a equivocar a veces en el problema. ¿Sí? Como yo ya tengo este que va a compresión, si les voy a quedar negativo, entonces aquí tendrán que poner tensión. ¿Sí? El signo les va a decir o tensión o compresión. ¿Sí? A final de cuentas. Ya puedo calcular FBC, que esto lo multiplicamos por 0.6 y nos da 5,250 y nos da positivo, obviamente. Pero estas, ¿cómo las supusimos? Atención, va de salida esa tensión. Entonces voy a poner la T. Entonces aquí ya llevo un nodo resuelto. ¿Se fijan? Luego de aquí me tengo que ir a otro nodo. Digamos, me voy al nodo B, pero del nodo B, fíjense, del nodo B es al último al que me debería de ir, o al menos o es uno de los últimos, digamos, porque el nodo B es más complicado. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza BC, esa ya la acabo de calcular. La fuerza B no la tengo, la fuerza AB no la tengo y la fuerza BD no la tengo. ¿Sí me entienden? Sí. Tengo tres incógnitas y nada más puedo sacar dos ecuaciones.
Entonces, ¿qué es lo recomendable? Irme al nodo E, sacar esta que está aquí, y ahora sí ya poderme ir al nodo B. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, Porque profe. ves, tiene muchas conexiones B. Los nodos que tengan más conexiones, esos déjenlos a lo último. O déjenlos, no a lo último, sino porque pues, obviamente está en medio de la estructura y la estructura se va a ir en orden, sino que déjenlos hasta que tengan los elementos suficientes para ya contrarrestar B, para poder atacar ahí. Bueno, Profe, entonces, vamos a irnos al nodo E. profe, ¿Qué pasó? ¿puedes subir un poquito la imagen y voltearla? Es que voy llegando y quiero apuntarlo. ¿Esto de aquí o lo No, otro? la de atrás. Esto. Sí. Ah, muy bien. Ahí me dices. Ahí está. Gracias. Perfecto. Entonces nos vamos a ir al nodo E. Nodo. E. El nodo E, fíjense, voy a poner un punto hacia abajo. Y aquí yo ya tengo una fuerza que calculé, que iba hacia arriba, que era una de las reacciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era la R, que son 10,000 libras? Entonces aquí ya puedo poner 10,000. Pero también hay otras tres conexiones. La D, la B y la C. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a poner la de la C, más o menos, para que se den una idea. ¿Sí? Voy a poner otro igual. Y voy a poner otra así. ¿Ok? Ahora sí. Fíjense, esta de aquí, que es la que ya está conectada, ya la tengo. ¿Sí? ¿Cuánto nos había quedado FC? Nos había quedado 8,750. ¿Pero qué dice la palabra? Compresión. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces yo, desde la perspectiva de este nodo, ¿cuál es compresión? Que vaya a este nodo, ¿verdad? Sí. Entonces esta la tengo que poner a compresión tal cual dice la palabra. Esta a fuerzas va a compresión. Si no, todo el resto del programa les va a salir mal. Tienen que respetar esto de aquí. ¿Sí? 8,750 libras. Porque dicen, no, pues está raro porque va la flechita va hacia arriba, no va hacia abajo. Eso es de la perspectiva de C, va hacia arriba. Pero desde la perspectiva de E, va hacia abajo. Porque a C le comprime, dice que esta comprime a C. Pero a E también le comprime. ¿Sí me entienden? Comprime a C, va hacia C, pero la misma letra te dice se conserva en el resto de la estructura. Comprime a E. Que no se les olvide esto, ¿sí? Si esa compresión en C, va a ser a compresión en E. Porque esto es el motivo de que a muchos les puede salir mal el problema. Para que no se les olvide. Y así vamos a estar conectando nosotros. Bueno, entonces quiere decir que este va a compresión, ¿verdad? ¿Cómo le podríamos hacer entonces para suponer este de aquí? Porque miren, si este va hacia abajo, ¿verdad? Debe haber uno que vaya hacia arriba. ¿Se fijan? Entonces, no tengo otra opción que este que vaya hacia arriba para que contrarreste el de abajo, pero en cierta manera este también va hacia arriba. ¿Se fijan? Yo lo puse así. Si lo quieren poner también a compresión, adelante. Y si este va hacia la izquierda, pues uno debe ir a la derecha. Lo puedo suponer así. ¿Ok? En esto sí me puedo equivocar, pero en este que ya está calculado no me puedo equivocar en poner la flecha. ¿Sí? En los que ya están calculados. ¿Ok? Yo por lo pronto lo supuse así. Ahora sí. Esta le vamos a llamar
FB. Y esta va a ser FDE. Que van a ser nuestras incógnitas. Y el ángulo, pues no se preocupen por el ángulo, es el mismo. ¿Sí? 53.13 grados. Y aquí también. Sí. Al principio del problema mencioné eso. El ángulo ahí va a ser el de 53.13. Sí. 36.86, aquí 53.13. Alterno interno con este, 53.13. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos al diagrama de cuerpo libre, que lo voy a poner a un lado. Ya está. Recuerden que esta se debe traspasar al origen. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí la de 8,750 libras. Y su ángulo es 53.3. ¿Ok? Esta de aquí ya va desde el origen. Al mismo ángulo, nada más que esta pues la supusimos hacia arriba. ¿Sí? FB, que estaba también con 53.13. Y esta la supusimos a la derecha. FD y 1000 libras hacia arriba. Para que se anote. ¿Ok? Entonces rápidamente. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Entonces fíjense, en X todas tienen componentes menos esta de rojo. Entonces voy a poner menos, porque pues van estas dos en sentido negativo, 8,750 libras por coseno de 53.13. ¿Sí? Menos FB por coseno de 53.13 más F de igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta ya la puedo pasar al otro lado positiva y que aquí, pues ya sabemos que el coseno de 53.13 debe ser 0.6, ¿va? Entonces, puedo poner en la primera ecuación del sistema menos 0.6 FB más FD igual, este pasa sumando, entonces 0.6 por 8,750, 5,250, y tengo la primera ecuación del sistema. Veamos desde la ecuación 1. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, va a ser algo muy parecido. Va a ser menos, porque va a estar en la parte negativa de la Y, menos 8,750 libras por seno de 53.13. Aquí va a ser positiva porque va hacia la Y positiva. FB por seno de 53.13. ¿Sí? Y luego más 10,000 libras igual a 0. ¿Ok? Entonces, para trabajar de signo completo al otro lado,
Se fijan que esto ya es un número, esto ya es un número, y aquí ya la puedo despejar yo directamente. Entonces podemos irnos sobre la marcha. Fíjense, 8,750 por el seno de 53.13 o por punto 8. Nos queda este número. Serían menos 7,000. ¿Sí? Vamos a ponerlo ya cerrado. Todo esto me da menos 7,000. Le sumamos más 10,000. Perdón. Que pues van a ser 3,000. ¿Sí? Esto me da 3,000. Positivo. Pasa al otro lado, me queda negativo. Menos 3,000. Entonces, menos 3,000 entre seno de 53.13 y me queda menos 3,000 750 libras. ¿Qué significa? La FB, ¿cómo la supuse yo? ¿Cómo la supuse? Miren aquí. Atención o compresión la supuse. Atención. Atención. ¿Pero qué me dice el signo? Te equivocaste. ¿Cómo va a ir? Que va a compresión. Va a compresión. ¿Por qué me equivoqué? Entonces aquí van a poner la letra C. Que esto es lo importante. Que ustedes escriban esto. Se les da el negativo, no importa, ya saben que el signo corrige. Y el signo me va a decir si realmente va a compresión o a tensión. Aquí ya me corrigió. O sea que si es negativo va con presión, profe, y si es positivo a tensión. No. Si es negativo significa que va opuesto a lo que tú propusiste. Porque si propusiste compresión, ese negativo te dijera que va a tensión. Ah, ok. Siempre Gracias. el signo es lo opuesto a lo que se propuso. ¿Ok? Ok. Sí, entonces yo ya tengo estos menos 3,750. Ojo, todavía no he terminado de resolver mi sistema. No quieran ponerle positivo a este porque va con presión. Este signo se va a respetar en la ecuación. Matemáticamente se respeta este signo, por lo pronto, ¿sí? Porque no he terminado de resolver mi 2 por 2. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya lo voy a resolver. F de tendría que multiplicar la FB, que es esto, menos 3,750, esto que está aquí, se va a multiplicar por menos 0,6, que me queda 2,250 positivo. Pasa restando y le sumo 5,250. Y me va a quedar 3,000. Y fíjense, me quedó positivo. ¿Qué quiere decir? Que lo supuse bien. ¿Cómo lo supuse yo? A compresión. A compresión. Entonces va a compresión. No ocupo corregirlo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuántos nodos llevamos resueltos de toda la armadura? 2. 2. Ahora, pero al menos ya tengo este elemento y tengo este elemento para ya resolver B, que sería en teoría el más complicado. ¿Sí? Pues ya podemos irnos al nodo. Profe, ¿Qué pasó? ¿puede volver a explicarlo de atrás? Lo de por qué está con presión y es negativo. Ok. Arbitrariamente aquí en estos dos, yo lo supuse hacia la derecha y lo supuse saliente. Tú lo puedes suponer diferente, no importa cómo lo supongas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Yo lo supuse así. Hice mi menjurje de ecuaciones y lo resolví y me dio me dio un negativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el negativo? El negativo me dice, no va como tú lo supusiste. Esta FBE me dice que esto va opuesto. Me dice. ¿Cómo está supuesto aquí? La flechita, pues de salida, ¿verdad? Así la supuse yo. ¿Cómo va? Va en sentido contrario, porque me dio negativo. Entonces, siempre que, por ejemplo, supongamos que una va a compresión y si no es negativo, quiere decir que no es compresión, sino tensión. Exactamente. Ah, ok. Esto está mal, vete al sentido opuesto, por favor.
Pues yo lo supuse así. Si yo lo hubiera supuesto así, me hubiera dado positivo. Pero no lo hice, ¿verdad? Entonces, en caso de que no lo haya supuesto bien, para eso está el signo, para corregirte. Profe, y por ejemplo en la de arriba, la que está en tensión, si lo hubiéramos supuesto que estaba a comprensión, hubiera salido negativo. Esta, Sí. ¿sí? No, no Y creo si que yo lo sea. hubiera supuesto hacia la derecha, esto me cae negativo. La F de este me Mm. hubiera dado negativo. Y como la había supuesto a compresión, ese negativo me decía, ¿sabes qué? No, es tensión. Y al final de cuentas voy a llegar a lo mismo, a esta T. ¿Sí me entienden? Independientemente de cómo supongan, al final les tiene que quedar la C, la C, la C y la T en esas fuerzas. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda antes de seguir? Profe, me dijo que le recordara de los escaneos. Ah, ok, ok. Pero sí me lo recuerdan al final. O sea, ya Ok, que haya terminado yo los problemas, para ponerles todo junto. órale. ¿Sí? Profe, aquí se trabaja el mismo ángulo porque son iguales. Pues prácticamente sí. Se fijan que la figura es simétrica. Este de aquí es este de aquí, este ángulo de aquí es este de aquí, este ángulo de acá es este de acá. ¿Se me entienden? Este de aquí es este de aquí. Es simétrica la figura. En cuestión de ángulos, en cuestión de fuerzas, no, porque aquí si hay una fuerza C aplicada y hay una RE. Si aquí hubieran una RE y aquí estuvieran la reacción C también, fuera completamente simétrica la armadura y ya nada más resolvemos la mitad y la otra mitad nada más le ponemos lo mismo, los mismos valores. ¿Sí? En cuestión de fuerzas no es simétrica, pero geométricamente sí es simétrica, todos los ángulos van a ser iguales de una parte y de la otra. ¿Ok? Ahora dicen, yo calculé este ángulo que es 36.86, el que le falta es 53.13. ¿Por qué el de abajo lo puse igual? Porque cuando ustedes ponen una línea que está entre dos líneas paralelas, el ángulo que está aquí es idéntico al ángulo que está abajo. Por una teoría, o más bien por axiomas, que dicen son ángulos alternos internos. Eso lo vieron en geometría en segundo semestre de prepa. Se dicen que los ángulos alternos internos son idénticos, ¿sí? Los ángulos opuestos por el vértice, tanto este como este, son idénticos, ¿sí? Los ángulos correspondientes también son idénticos. ¿A qué me refiero? Si aquí yo tengo esta figura con este ángulo, el ángulo que está aquí es idéntico al ángulo que está acá y el ángulo que está aquí es idéntico al ángulo que está acá, son correspondientes, ¿sí? Entonces, esas teorías chiquitas de prepa, tráiganselas en mente para que no tengan problemas al estar sacando ángulos. Bueno, por si siguen teniendo dudas con eso, si quieren se los puedo explicar luego más a detalle. O si andan batallando con la trigonometría, después les puedo explicar cosas de trigonometría. Yo no tengo problema con eso. De hecho, en la segunda unidad voy a meter mucha trigonometría, porque deduje unas ecuaciones. Hace rato cuando di por primera vez la materia, que esas ecuaciones permitan resolver un estilo de problemas de manera directa y ya se evitan todo el análisis geométrico que está absurdo el análisis, o sea, es una flojera. Y con eso ya lo evité, con ese análisis. ¿Pero por qué? Porque pues si ustedes dominan las identidades trigonométricas, etcétera, etcétera, ya pueden hacer reducciones y obtener ecuaciones que les sirvan para ello. ¿Sí? Que luego cuando lleguemos a esa parte se van a acordar de mí. Bueno, seguimos con el nodo B. Profe, ¿puede enseñar la última parte para tomarle foto también? Sí, esta de aquí. Ujú. Sí, un poco. Ahí mero. Gracias. Ahí me dices. Ahí está, ya, profe. Perfecto. Bueno, vámonos al nodo B.
¿Qué va a pasar? Voy a poner el nodo B aquí. Si se fijan en la figura, el nodo B ya tiene una fuerza de 1000 libras, ¿verdad? Hay que incluirla. Está la fuerza BC. Ya los datos que nosotros ya tengamos, los voy a dibujar con rojo, ¿sí? Y con azul los que no tengamos. Entonces, BC yo ya la tengo. La calculamos al principio, ¿verdad? BC, ¿qué nos daba? 5250. Atención, dice. Ok, quiere decir que esta la tengo que poner yo atención. ¿Sí? Aunque esté en B, esto va a tensión, se va a respetar esto, compresión y tensión, se tiene que respetar en el nodo que esté conectado. Si es en B o si es en C, esa tensión, ¿ok? ¿Qué otra? Ya calculé B. B fue la última que sacamos, una de las últimas, que da 3750 a compresión. Entonces, esto es 3750 libras a compresión. Estas no se suponen, ¿sí? Las voy a poner en rojo para que sepan que esas no se suponen. ¿Por qué? Porque ya las calculamos y ya sabemos su sentido, compresión o tensión. Eso ya lo sabemos. ¿Qué incógnitas vamos a tener ahora? Vamos a tener AB y vamos a tener BD. ¿Sí? Profe, esas que puso, ¿cuáles son las que ya están en rojo? Las que están en rojo. Esta es una, ¿sí? Esta es otra y esta es otra. Compáralas. BC, Ok, sí. B es esta y esta es la de 1000. Estas ya estaban calculadas. Ahora sí, las otras pues van a ir más o menos así y una así. ¿Ok? Quería usar regla mejor para que no se vea tan feo. Que luego batalla aquí. Me sale más fácil en un pizarrón. Ojalá me hubiera tocado darles clases en pizarrón. Muy diferente la cosa. Bueno, a lo que voy es que, pues, ustedes pueden hacer la suposición. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, quieren que vaya a tensión, que vaya a compresión, ¿cómo lo quieren suponer? Yo diría que atención. ¿Cuál de las dos? ¿La horizontal o la que está aquí inclinada? La horizontal. Horizontal, atención, muy bien. Entonces, ¿quién supone esta compresión? Sí, de la diagonal a compresión. Ok. ¿Cómo les vamos a llamar? Pues aquí dice, la vamos a llamar FBD. Y esta, FAB. Este ya es el penúltimo nodo, ¿eh? Que vamos a analizar. Voy al diagrama de cuerpo libre. Y ya sabemos el ángulo 53.13, no se preocupen ahí. Acuérdense que en el diagrama de cuerpo libre todo se debe poner con respecto al origen. Se mueven al origen. Las que están a compresión se van a mover al origen. Bueno, estas siempre se modifican. Ahí está. Entonces, esta, 5250. Esta ya está en el origen. ¿Sí? Esta hay que pasarla al origen, que es 3750. ¿Ok? Esta de abajo al origen ya son 1000 libras. Y esta se va a pasar al origen, esta de azul.
como FBD y que se vea lo más simétrico posible. Y esta FAB va a ir a tensión. Bueno, la suponemos a tensión, no sabemos todavía hasta que la calculemos. FAB. Ahí está, ¿ok? Y pues, a sabiendas de que el ángulo es 53.13 grados y 53.13 grados. Ahí está. Comenzamos. Hacemos una sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Entonces, en esta sumatoria de fuerzas en X, hay dos fuerzas que sí les corresponde componente en X. Solo hay una que no le corresponde componente en X, que es esta de 1000, pero todas las demás sí. Entonces, podemos poner menos FAB, así sola, están porque es completamente horizontal, menos FAB, luego menos 3750 por el coseno de 53.13 más 5250 más FBD por el coseno de 53.13 igual a 0. Vamos a simplificarla así, dejamos de un lado donde están las variables y de otro lado donde están los puros numeritos, ¿sí? Entonces, aquí yo pongo 5250 menos 3750 por el coseno de 53.13. Esto de aquí me da, esta suma me va a dar 3000 positivo, ¿sí? Pero el otro lado va a ser 3000 negativo. Entonces, lo que voy a hacer es pasar estos al otro lado. Entonces, voy a tener que FAB, simplificar la ecuación, ustedes lo pueden hacer algebraicamente, más coseno 0.6 FBD igual a 3000. Así les va a quedar reducida la ecuación, ¿sí? Bueno, este es menos, pasaría como menos. Me disculpan, este es negativo. Ahí está. Está la ecuación reducida. La otra, pues, es con sumatoria de fuerzas en Y. Que pondría 3750 por seno de 53.13 más FBD por seno de 53.13, ¿sí? Menos 1000 igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? 3750 por el seno de 53.13, que es por 0.8, me queda 3000. Esto me va a quedar 3000 menos 1000, me va a quedar 2000. ¿Sí? Positivo. Pasa al otro lado, es 2000 negativo. Y 2000 entre el seno de 53.13 me va a quedar 2500 negativo. FBD va a ser igual a 2500 libras. Está negativo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la supuse? A compresión, ¿verdad? ¿Cómo iría? Atención. Tensión. Profe, ¿esos 1000 de dónde salieron? ¿No eran 10.000? No, eran 1000. 1000 es esta fuerza de aquí. Los 10.000 eran la RE, no estamos en la RE. Son estos. Ah, ok, ya. Gracias. Es que puede que nos confundamos por esa parte. Yo también, a mí también me pasó por la mente. Pero me acordé que es la fuercita que estaba arriba. ¿Sí? Entonces ahí está. Y a FBD me dio menos 2500. ¿Sí? Estos hay que sustituirlos aquí. ¿Cómo le hacemos? Menos 0.6 por menos 2500 o 0.6 por 2500
va a quedar 1500 positivo. Pasa al otro lado, me quedan 1500 negativo, 3000 menos 1500, van a ser 1500 positivos. Entonces, F, AB, van a quedar 1500 positivos. Esta, ¿cómo sería? La supuse a tensión, ¿verdad? Entonces quiere decir que se respeta y va a seguir siendo a tensión. Ya tenemos casi todas las fuerzas. Nos falta una nada más. Nos falta la AB. La AD, perdón. ¿Cómo la puedo calcular? O en el nodo D o en el nodo A. En el nodo E yo ya tengo estas dos fuerzas y esta de incógnita. En el nodo A yo ya tengo estas dos fuerzas y únicamente esta de incógnita. ¿Cuál está más fácil para ustedes? ¿Qué sea más fácil, el A o el D? Les tiene que dar lo mismo en cualquier El A. El A. porque tiene una fuerza vertical y una horizontal, entonces esto se saca bien rápido. ¿Sí? Entonces, nodo A. Vamos a poner aquí este nodo con una fuerza de 2000 libras. Como dijimos, AB nos queda tensión, entonces AB nos deben de quedar 1500 libras a tensión. Entonces, AD, ¿cómo debería de ir? Por lógica. Tiene que ir a compresión, ¿verdad? Esta sí nos tiene que dar a compresión. ¿Por qué? Porque si va hacia abajo, va hacia arriba. Y tiene que ir una a la izquierda para contrarrestar la de la derecha y ya. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre rápido. Esto lo vamos a hacer muy rápido para terminar el problema. Entonces vamos a poner los 1500 aquí. $2000 libras aquí. Y la FAD. El ángulo es el mismo, ya se lo saben. Con una sumatoria de fuerza suficiente, no ocupan ni en Y ni en X. ¿Con cuál rápido? ¿En X o en Y? Con una sola ya resolvemos todo. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Rápido. En bien, X. En X. Muy bien. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces voy a tener menos FAD por el coseno de 53.13, que es 0.6, más 1500 igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? 1500 entre el coseno de 53.13 y esto nos va a quedar 2500. Y estaba bien supuesta. FAD va a ser igual a 2500 libras. ¿Cómo la supuse? A compresión. Entonces estaba a compresión. Y por fin se acabó el problema. Y no sé si entiendan, pero esta es una de las armaduras más sencillitas que se pueden topar. Realmente los problemas de armadura son mucho más complejos. Quiero mostrarles rápidamente, aquí nada más les voy a compartir pantalla, para que vean otras armaduras. Por ejemplo, estos son otros problemas. Miren. Pero hay ventaja en que están simétricos. Por ejemplo, este. O miren esta armadura. O miren esta armadura. O incluso esa que les mostré en el libro de mecánica de materiales estaba bastante más compleja. Miren esta. Miren esta. Esta no tiene ninguna simetría. Pero esta solo está armadura porque se puede resolver sin necesidad de sacar reacciones.
Esta también está rara y poquito a poquito se van complicando más según los ángulos. Esta, por ejemplo, esta está rarita. Esta también. Ahora imagínense resolver esta, por ejemplo. ¿Se me entienden? O resolver esta de aquí arriba. Poco a poco se van complicando más estas armaduras. Luego hay armaduras hasta en 3D, ¿verdad? Pero ahí es otro rollo, ya son mucho más de flojera los problemas. Entonces, a lo que voy es que ustedes tampoco ocupan resolverlas todas, ni tengo el tiempo de que ustedes puedan resolver todo, ¿sí? Pero para eso está esta alternativa que les quería mostrar, que es la de armaduras, ¿sí? Vamos a trusses, entonces aquí le ponemos new truss en el programa. Pues aquí tengo que checar muy bien las divisiones. Si ustedes miran la figura, o si pueden todavía checar la cámara. Bueno, aquí la tengo. Se fijan aquí, son divisiones de 6, 12, ¿sí me entienden? 6, 12, 6. Entonces puedo hacer varios cuadros de 6 y varios cuadros de 8, ¿sí? Para poder dibujar esta armadura. Entonces el espacio horizontal yo le voy a poner 6. Bueno. Entonces vamos a poner 6 pies. ¿Sí? De 6. Y arriba vamos a ponerle de 8. ¿Cuántos espacios? 4 y 3. Sí, está bien. Vamos a poner 4 y 3. Bueno, vamos a poner 5. ¿Y aquí nos queda el grid? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Se fijan en el espaciado. Yo voy a dibujar primero la de la esquina. Y aquí dice, vamos a poner crear. Aquí dice members. Aquí estamos hablando de las barritas de la armadura. Supports, estamos hablando de las reacciones. De loads, estamos hablando de las cargas de afuera, por ejemplo, esa de 1000 o esa de 2000 que estaban afuerita. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, fíjense cómo les va a resolver mucho este programa. Vamos a poner entonces en miembros, en elementos de la armadura, vamos a poner el ave. Ahí está uno, ¿sí? Luego el AD. Aquí lo pongo, se fijan, ya me dio el ángulo automáticamente sin necesidad de sacarlo. ¿Sí? Le aumento aquí. Pongo este de acá. Le llevo una parte. Aquí llevo otra. Aquí llevo otra. Aquí llevo esta. Y ahí está. ¿Sí? Aquí ya dibujé la armadura. Ahora en supports vamos con las reacciones. Se fijan que esta de abajo es rodillo. ¿Sí? Como ya le di clic aquí, ustedes arrastran el cursor hacia abajo y les va a rodillo. Pero si lo arrastran hacia la derecha o izquierda, les da articulación. ¿Sí me entienden? Ups. Aquí le van a dar articulación. Y automáticamente, nada más le voy a borrar back. Ups. Nada más voy a borrar este. ¿Sí? Otra vez voy a ponerlo en supports. Va a ir el rodillo. Create. Pongo el rodillo. Y que voy a poner la articulación. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace falta poner? Hace falta poner las cargas. Aquí va una de 2000 libras y otra de 1000 libras. Entonces vamos a poner cargas. Vamos a poner aquí esta de 2000. Y aquí vamos a poner esta de 1000. Se fijan, estos problemas no manejan unidades. Entonces ya teniendo esto nosotros, este les debe aparecer en negro, porque cuando no se tiene completo el sistema, no pueden aplastarle compute. ¿Sí? Entonces le aplastan compute. Sí, permítame. Nada más voy a borrar esto, se me olvida. Aquí estaba, ¿verdad?
Oiga, profe, ¿no afecta que ponga 2 barras de 6 en vez de una de 12? 2 barras de 6 en vez. Es que como en esta parte aquí tienen que ser 6 a fuerzas. Se tiene que dividir en 6, pues. Y aquí no le puedo poner 2. No, pero está bien esto, Ahí está. No, pero lo digo, o sea, en las barras que están entre donde se aplican las cargas. ¿A cuáles te refieres? Ahí donde tiene el... Ajá, eso. Sí, si tú pones de 12, ¿cómo vas a poner esto de aquí, esta distancia de aquí? Oh, ok. ¿Sí me entiendes? Tienes que dividirlo en 6 para que puedas dibujar esta parte. ¿Ok? Entonces ya le ponemos calcular. Otra vez. ¿Qué me faltó? ¿No será por la sujeción que está Es arriba? que, voy a tenerla que volver a hacer, porque tengo que volverle a hacer el grid. Le voy a haber puesto más recuadros, ese es el detalle. Voy a tener que ponerle, aquí vamos a ponerle horizontal, van a ser de 6, pero voy a poner unos 6 espacios. Aquí vamos a ponerle de 8, pero van a ser 4 espacios, ¿ok? Ahí está. Así ya lo voy a poder empezar otra vez. Entonces, voy a empezar por aquí. Como es de 6, me tengo que ir a este. Luego tengo que hacer uno de 12. Luego tengo que hacer este que es de 12. Luego conectar este. Luego y conectar este de aquí. Luego hacer este de 12. Y luego este. Así ya me deben de quedar. Y ahí están los ángulos. Ahora vamos a ponerle en supports este y este. Bueno, ahí está. Luego en cargas vamos a ponerle 2000. Y estamos a ponerle 1000. Profe, ¿y cómo sabemos qué tipo de soporte es? Aquí dice rueda y aquí dice articulación. Pero en el programa. El programa. No, el programa nada más lo jalas. Si jalas el cursor hacia abajo, te da la ruedita. Si lo jalas hacia la derecha, te da el otro. Ah, ok. Gracias. Mi error fue haberlo puesto hasta la orilla. Pero es un detalle del programa nomás. ¿Se fijan cómo nos está dando los elementos? Si vieron en los apuntes, aquí les voy a dictar lo que yo calculé durante todo lo que estuvimos haciendo. Y ya me calculó la reacción, que son 10,000 libras. Aquí me calculó que era 0, esta de la derecha. Le pusieron diferentes nodos, ¿sí? Para que no se me confundan. La de abajo es de 7,000, ¿sí? Todo esto lo calculó bien. Por ejemplo, la B que aparece aquí, pues realmente es la C. Y esta C, pues 8,750. Y la BC, que era de aquí, 5,250. Y atención y a compresión como tal. Todo, estoy viendo que todo nos dio exactito. ¿Se me entienden? Y obviamente el no se va a poner acorde a cómo se dibuja. Si quieren que el nodo me quede igualito con el nombre, pues pueden dibujarlo así en corrido, como A, B, C. Luego se van de A este le va a llamar automáticamente D, luego a este le va a llamar E, y luego lo va a regresar. Pero no importa eso del orden de los nodos. Si es que sepan cómo van las cargas de cada elemento, y si van a tensión o si van a compresión. ¿Cómo la ven? Al 100, profe. Súper bien. O sea, con este programita, y pues yo ya les había pasado el link para que lo descargaran. Les va a ayudar.
¿Por qué? Sí, profe, yo lo tengo descargado. Porque si se les pide, calcúlame los esfuerzos cortantes en la sección AD y también calcule el esfuerzo por aplastamiento, pero también calcule el esfuerzo en los pernos que se encuentran en los nodos, en el nodo tal. ¿Qué creen que va a pasar? Esto que hicimos es la pura estática. Entonces les va a quitar mucho tiempo, ¿me entienden? Entonces si hay algo de la parte de la mecánica de materiales que no entiendan, a lo mejor dicen, bueno, lo voy a ir haciendo en el programa, ok, dan estas cargas, ahora sí, con esta carga voy a intentar sacar el esfuerzo. Ah, ya le entendí el esfuerzo. ¿Me entienden? Eso es un tip. Pero obviamente también deben de aprender a sacar esto. En un examen, ¿qué va a pasar? Yo no tengo ningún problema con que ustedes utilicen este programa. Sí. Yo no tengo ninguna bronca con que usen este programa. Mi detalle es que ustedes en el examen tienen que ponerme todo el procedimiento. Pues esto les va a garantizar o les va a dar una seguridad de que, mira, me va a salir bien el problema. Voy a tener la respuesta aquí, pero me debe quedar coherente con lo que yo calculé. O por ejemplo, ustedes van a la mitad, híjole, cometí un error, aquí ya se van a dar cuenta en dónde estaba el error. ¿Sí? Al menos con esto, no ocupo dar muchos ejemplos de armadura, porque, sí, ¿cuánto nos tomó? Casi 1 hora y media hacer una armadura. No me va a alcanzar ahorita el resto de la clase para hacer otra armadura, pero con este ejemplo es suficiente para ya resolver problemas de mecánica de materiales. ¿Sí? También les podría enseñar el método de secciones, pero el método de secciones es para elementos en específico. Por ejemplo, el método de secciones les dice, calcúlame la fuerza en el elemento AD y AB, en el de aquí. Pues hago un corte que traspase estos dos y ya despedazo y ya lo calculo más rápido sin estarme yendo nodo por nodo, porque el método de nodos es el que más flojerada. Y el método de secciones, como te los piden en lugares en específico, nada más voy al grano a esos lugares y puedo sacar la carga. ¿Sí? Esa también sería una opción, calcular por método de secciones. Pero de todas maneras, si tenemos que hacerlo así, en mecánica de materiales, cuando ya nos topemos con algún problema, yo se los enseño ahí en método de sección, sobre la marcha. ¿Les parece? Profe, ¿cómo que cuando nos topamos con un problema? O sea, que estos problemas no son los que vamos a ver. ¿Cómo? O sea, dice usted, cuando nos topemos con un problema, o sea, que estos no son los problemas No. de la materia. A la vez, Estos son los problemas de la materia. ¿Cómo? Esto lo había puesto la sesión pasada. De hecho, este es un problema de mecánica de materiales. Ok. Y ahí está una armadura, la tienen que resolver la armadura. Y ya resolviendo la armadura, ahora sí, tienen que calcular los esfuerzos producidos, ya calcular esfuerzos. ¿Sí? O, por ejemplo, resolver esta está bien divertida, esta armadura. Hay que resolverla, obtener los esfuerzos en este elemento o en este elemento. Pero a lo mejor no necesitamos hacerlo por nodos. Podemos hacerlo por secciones, nada más sacándolo en dos partes precisas. Y ya con eso se acaba. ¿Sí? ¿Por qué divertida, profe? ¿Cómo? ¿Por qué divertida? Por luego que nos topemos con este problema, van a saber. ¿Sí? O sea, que en sí este es el más difícil, el método de nodos. Es más lento. Me permiten, me están hablando. Hay unos
Perdón, es que me hablaron así de urgencia. Me voy a tener que retirar. ¿Tienen alguna duda al respecto hasta ahorita? ¿Cómo se sienten en general en los pocos días que llevamos? Pues ya mejor, profe, ya como más nivelados. Sí. O sea, sí, o sea,